y Dios está enterrado debajo. Entonces hay que desenterrarlo de nuevo. Con esta frase queremos iniciar la presentación del libro. Creo que es muy obvio el sentido de esta frase. La vamos a comentar ahorita enseguida. Como he dicho, queremos hacer una introducción a la inteligencia espiritual, y este es el primer libro, como les decía, de una serie de libros sobre inteligencia espiritual. Más adelante explicaremos por lo menos el siguiente. Estas imágenes, partimos de imágenes y no solo de un concepto de lo que es la inteligencia espiritual, que es la imagen usada por Eddie Helmson, que es desenterrar a Dios. Pero también usamos otra imagen, que es el de la brisa suave, que es una imagen que está sacada del libro de Reyes, donde Elías tiene un encuentro con Dios. La brisa suave hace referencia, ya cuando se estudia ya en el texto en hebreo, hace referencia a una brisa demasiado suave, silenciosa, casi sin movimiento, pequeña. Sería como la traducción más correcta, ¿verdad? Entonces, Elías encuentra a Dios en eso, en ese silencio, en esa pequeñez, en esa suavidad, en ese sin movimiento. A diferencia diferente a haberlo encontrado en los fenómenos físicos, naturales, como el fuego, como un viento fuerte, un terremoto, un temblor. Él lo encuentra en esta brisa suave, casi que detenida. Y Etty Hillesum, pues indudablemente él habla de desenterrar a Dios. Entonces, la inteligencia espiritual vendría a ser como ese esfuerzo de desenterrar a Dios, por un lado, por otro lado, poderlo escuchar en medio de una brisa suave. Creo que estas imágenes nos dicen muy bien de lo que es la inteligencia espiritual y el sentido del título del libro, que es Danzar con el Espíritu. Hay un texto que ya inspiró más explícitamente el título, que es el del Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 8. Están dentro de un diálogo entre Nicodemo y Jesús. Jesús le propone a Nicodemo nacer de nuevo. Nicodemo no entiende y pregunta qué significa nacer de nuevo, ¿no? ¿Qué significa nacer del Espíritu? Entonces Jesús le coloca una imagen preciosa, que es el del viento. Entonces dice: el viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni de a dónde va. Así es como todos nacen del Espíritu. Nicodemo es un maestro de la ley, tiene una práctica que se considera justa, o sea, se consideran los justos estos maestros de la ley, porque cumplen precisamente con la ley al pie de la letra, y con una serie de prácticas propias de este tipo del judaísmo tardío, ¿no? Como la oración, el ayuno. Entonces, esa práctica tenía Nicodemo, pues que no tenía nada que hacer, porque haciendo eso se hacía un hombre justo. Pero Jesús, al colocar la imagen del viento y aquella idea de que el viento viene y va y no sabemos de dónde ni para dónde, o que sopla donde quiere, que quiere decir que no solamente en la ley o en las obras de piedad puede encontrarse, no, o sea, que el Espíritu no solo actúa ahí, actúa de diferentes formas impredecibles. Y los que nacen del Espíritu son precisamente los que comienzan a danzar con ese viento.
Entonces de ahí viene como el sentido del título del texto, del libro. Que son capacidades que nos acercan más al tema de la sabiduría espiritual que de la inteligencia espiritual. Pero nos quedamos con el término inteligencia espiritual porque de alguna manera es un término que ya se ha acuñado para hablar de este tipo de inteligencia. Entonces seguimos en esa misma línea, siempre pensando que detrás de la palabra inteligencia se encierra una sabiduría muy profunda. Este tema del viento no solo está presente en la cultura judía, del judaísmo o de la cultura semita, sino que también está presente en las culturas mayas, por ejemplo, en la mitología mexica. Se habla de Escal como el dios del viento. Y en la cultura maya, en quiché se le llama Ik, o que representa el viento o el hálito de vida, y se conoce como el nahual de la lluvia, es como el espíritu de la lluvia. Y también, pues en la cultura quechua, los que conocen lo saben, Tata y Guaira representa el viento. Entonces hay una dimensión como divina, trascendente del viento, y esta es la que nos da origen a hablar del libro, pero hablarlo de una forma integrativa, es decir, sabiendo que esta presencia del espíritu que viene de muchas partes, no sabemos de dónde vienen exactamente ni para dónde van. Entonces simplemente estar abierto a esa dimensión del espíritu. Este es como el enfoque del libro. El libro se contextualiza y coloco 4 elementos para contextualizar el libro, o sea, para explicar cómo es que nace el libro. Primero nace mi experiencia personal de búsqueda de muchos años, que me llevó a estudiar teología, que me llevó a estudiar, a hacer una especialización en estudios bíblicos. También me llevó a buscar elementos en las espiritualidades orientales, a buscar también elementos dentro de la espiritualidad maya aquí en Guatemala o en otras culturas ancestrales como la quechua. Estamos precisamente haciendo ahorita una formación en curandería andina y estamos profundizando en muchos elementos de esta espiritualidad. Trabajé como docente muchos años. Precisamente logramos dar unos cursos sobre el tema de inteligencia espiritual y algunos seminarios libres también sobre el mismo tema. Y los elementos que se trabajaron en esos cursos pues han servido como el material de origen para elaborar el libro. O sea, ahí está la semilla. Indudablemente, pues toca hacer un trabajo de investigación, de profundización, de ampliación, de fundamentación, y dio como resultado el libro que estamos presentando. Entonces, el libro es una síntesis de ese caminar personal, espiritual, aún en medio de las noches oscuras, y también como ese esfuerzo de investigación, de práctica docente. Y eso es lo que al final estamos ofreciendo en el libro, más allá de una reflexión teórica, es una experiencia de vida plasmada en este libro. El segundo elemento, contextualizar el libro en la realidad actual, en la crisis actual que está pasando el planeta a nivel ecológico, a nivel económico, a nivel político, geopolítico, a nivel moral, a nivel ético, a los niveles que queramos ampliar. Yo creo que todos estamos convencidos de que estamos viviendo una crisis como tal. Es una crisis de humanidad, de civilización, en un grado muy alto. Pero esa crisis la entendemos como una crisis espiritual. No es que la crisis espiritual sea otra crisis, sino que toda esa crisis en conjunto es una crisis espiritual porque es como una crisis de los sentidos de vida, una crisis de las grandes narrativas que nos dieron identidad por mucho tiempo y que en este momento están muy resquebrajadas. También una crisis humana a nivel ya de la subjetividad humana y algunos trastornos psicológicos también.
que de alguna manera han venido aumentando en las últimas décadas, se explican como una crisis espiritual. Esto lo leí, una de las primeras fuentes que leí esto de la crisis espiritual, en el libro de Dana Zohar y Ian Marshall sobre inteligencia espiritual, publicado en el año 2000, que lo recomiendo, ¿no? Porque es un libro que da una fundamentación científica desde la neurociencia, la física cuántica, a este tema de la inteligencia espiritual. Y ellos plantean precisamente que la crisis, ese vacío existencial, es una crisis espiritual. Un planteamiento indudablemente más antropológico, científico, de lo que es la inteligencia espiritual, pero que es el punto de partida, que después continuaron a muchos autores, entre ellos, por ejemplo, Francesc Torralba en España. Bien, el otro elemento que contextualiza el libro es el desarrollo paulatino que ha tenido la teoría de las inteligencias múltiples desde Gardner hasta hoy. Ha pasado un poco más de un siglo desde que se viene hablando de estas inteligencias. En las décadas pasadas, la gran novedad fue hablar de la inteligencia emocional. Grandes desarrollos como el de Goleman, que fueron enriqueciendo la teoría de las inteligencias múltiples y que poco a poco se ha ido aceptando que hay otro tipo de inteligencia primordial, que se le llama primordial porque de alguna manera le da sentido a todas las demás inteligencias, que es la espiritual. En un principio visto desde un punto de vista más antropológico y después ya vista desde un punto más teologal, en cuanto que ya cada vez se comienza a hacer una referencia más explícita a Dios, y no solo desde la espiritualidad, la teología, sino desde la ciencia misma. Entonces, en ese camino continuamos, ¿no? Un camino ya trazado, continuamos enriqueciéndolo indudablemente, como decíamos anteriormente, desde otras espiritualidades, desde otros enfoques, pero ahí vamos. Y el libro creo busca expresar esas novedades, digamos. Y lo cuarto es el fruto de la apertura de la teología, que en este caso mía como autor, es una teología cristiana, católica, y que pues ha tenido mucha influencia por mi formación, por mi trabajo en toda la espiritualidad ignaciana, bueno, y en otras espiritualidades. En esa apertura de la teología a otras teologías, diría yo mejor, a otras expresadas en religiones y en espiritualidades. Entonces cada vez hay un diálogo mayor, un abanico mayor de un diálogo interreligioso, interespiritual, interteológico. Entonces el libro se ubica en esa dimensión de ese diálogo, ¿no? Por eso intentamos dialogar con las espiritualidades ancestrales, con las espiritualidades orientales, y así pues también con enfoques, por ejemplo, de la psicología trascendental o enfoques de la filosofía también, donde se explicita mucho más el tema de la trascendencia o lo que hemos llamado Dios. El libro viene siendo como el resultado de estos 4 elementos, seguramente habrán muchos más. Hay 2 perspectivas que quisiera enfatizar propias que quise darle al texto desde el comienzo, que es el enfoque teórico y el enfoque pedagógico. El enfoque teórico, ya lo hemos dicho de alguna manera, yo lo simbolizo con la palabra kaitu, una palabra en quechua que significa hilo de 2 hebras. Estas 2 hebras se hilan de manera contraria, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda. Una es de llama, otra es de alpaca, pero hace que ese hilo sea mucho más fuerte y resistente. Y yo creo que es como una metáfora que nos ayuda a entender, como una imagen más, que nos ayuda a entender el gran desafío del pensamiento humano, que es tener un pensamiento mucho más integrativo, mucho más holístico, donde se articulen diferentes experiencias, disciplinas, ciencias, acercamientos,
que en este caso se hayan hecho sobre la inteligencia espiritual. Y bueno, eso vale para otros temas, ¿no? Aunque haya sido de manera implícita o explícita, pero hay que hacer ese trabajo de articulación de pensamientos, como un macroecumenismo que supere un poco la visión tan parcializada que tenemos del conocimiento. Y se valoren todas esas espiritualidades, todos esos conocimientos de nuestras culturas ancestrales que han sido tan desprestigiados y tan olvidados, tan desconocidos, que sin embargo hoy tienen algo que aportarnos. Al final lo que se trata es de sumar, no de restar, y creo que entre todos podemos hacer un gran trabajo. Y de ahí resultó, pues en medio de la escritura de este libro, por situaciones personales y lo que estaba pasando en el planeta a nivel político, eh, y fue surgiendo casi como una reflexión que fue fluyendo, y en menos de 3 meses elaboré este otro libro que se llama La tentación de la voluntad de poder, donde están estos dos enfoques de los que les he hablado, de un pensamiento integrativo y un enfoque pedagógico, y en relación a un tema como es la voluntad del poder, no tanto el poder en sí, sino la voluntad que está detrás del poder y la tentación que eso implica para el ser humano. Por eso el título entre la interiorización y la institucionalidad del poder, porque el poder no solo se interioriza, sino se institucionaliza. Entonces ahí el enfoque intentamos acercar diferentes perspectivas para la comprensión del tema, de por qué es que el ser humano tiene esa voluntad a veces tan fuerte, tan obsesiva por el poder, y en nombre del poder hacer lo que se les dé la gana. Entonces, pues ver las razones antropológicas, sobre todo, que lleva al ser humano a ser así. Pero también mostrar respuestas, propuestas, como ciertos antídotos que nos ayuden a plantear el poder de otra manera. Y es sorprendente, pues, que todas las tradiciones tienen muchos elementos válidos que nos pueden servir para eso. Pero necesitamos recuperarlo. Entonces aquí intenté colocar algunas de ellas, indudablemente por una versión cristiana también, pues ahí introducimos el pensamiento de Pablo de Tarso como un pensamiento que nos propone, que nos hace propuestas, bueno, y Jesús de Nazaret también, que nos hace, que están en función de ver el poder de una manera totalmente distinta, diferente, donde no hay acepción de personas, donde el servicio es lo esencial y lo importante. Probablemente ahí en esa tradición está el pensamiento del Papa Francisco y todo su magisterio. Y ahí recuperamos algunos elementos que nos ayuden precisamente a plantear esas alternativas frente al poder, como formas de reducir ese abuso de poder. También pues ahí incluimos aportes filosóficos, especialmente de Byung-Chul Han, también para ver los antídotos que él propone para enfrentar ese tipo de sociedad y ese tipo de esa voluntad de poder, además de ver las causas por las cuales esa voluntad de poder se impone y cómo se está imponiendo hoy en día en nuestra sociedad, e incluir también elementos de la cultura quechua. En este caso tomamos dos conceptos esenciales, que es el Mansintin y Aninti. Son dos conceptos que están profundamente anclados en la espiritualidad, en la cosmovisión, en la filosofía de quechua, y que es importante rescatarlos porque nos ofrecen antídotos claros, concretos, que nos pueden ayudar a vivir el poder o a poner límites al poder. Lo quería colocar como otro ejemplo de un pensamiento que sea integrativo, eh, y pues de alguna manera también decir que ese texto está ahí también, dentro de la misma perspectiva. De hecho, la colección de este se llama Kaitu y este es el primero también. El enfoque pedagógico que a veces adolece en muchos libros, ¿no? Que son discursos del autor, ¿no?
tradicional, pues de una introducción, de una argumentación, unas conclusiones, una bibliografía y ahí termina. Claro, con una riqueza muy, pero muy profunda. Aquí quisimos agregarle dos elementos, que es con el objetivo de integrar mucho más al lector. Primero son usar la estrategia de la pregunta como una mediación pedagógica, como una mediación que nos ayuda a comprender mejor la realidad. Entonces planteamos una serie de preguntas relacionadas con el tema, que lo que buscan es cuestionar al lector, permitirle también que exprese sus opiniones, su, su, también sus preguntas que tengan sobre el tema, de tal manera que se pueda de alguna manera generar un diálogo. Y al final planteamos algunos ejercicios que lo que buscan es ayudar al lector a llevar a aplicar lo que se ha leído a su propia vida. De una manera crítica, indudablemente, pero que el concepto o el tema no se quede en abstracto, sino que, bueno, y esto que hemos visto, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Y en el caso de la inteligencia espiritual, esto es mucho más necesario, mucho más evidente, porque la inteligencia espiritual hay que irla viviendo y haciendo vida en cada momento y en cada instante. Y ahí ofrecemos algunas herramientas para eso, además de un capítulo dedicado a ese tema. Estos son los temas, no voy a ahondar en la temática, solo invitación a que ustedes pues, puedan adquirir el libro y profundizar en los temas. Ya hablamos algo de la crisis actual como una crisis espiritual, ese es el primer capítulo. Los antecedentes de la inteligencia espiritual en la corriente de las inteligencias múltiples sería un segundo capítulo. El tercero es ver la relación de la inteligencia espiritual con otras expresiones de la inteligencia, especialmente con la inteligencia emocional y bueno, y las otras también. El cuarto tema, espiritualidad y religión, no la queremos plantear como una dicotomía o una división ahí, sino como dos elementos que hacen parte de una misma realidad. Es como plantear la necesidad de una religión con una espiritualidad profunda o una espiritualidad que se exprese de una manera religiosa, es decir, a través de ritos, a través de rezos, a través de rituales, en fin. No verlas como algo antagónico, sino al contrario. Indudablemente hay que distinguir sin confundir, hay que distinguir sin diferenciar totalmente y unir sin llegar a confundir, como dice en el pensamiento complejo. Las dos son igualmente importantes, las dos son importantemente válidas. La espiritualidad exige una religión, una expresión concreta, práctica, ritual, y la ritualidad supone también una espiritualidad. Nuevamente se presentan diferentes enfoques, algunos a favor, otros en contra, pero ahí vamos. Terminamos definiendo un poquito al final qué es la inteligencia espiritual después de todo este camino andado. Y enseguida, pues hablamos de las condiciones para el desarrollo de la inteligencia espiritual. Por ejemplo, doy un solo ejemplo. El no saber es una condición. ¿Por qué? Porque partimos un poco del concepto de que la realidad es mucho más de lo que nosotros sabemos de ella. Y en ese sentido es un misterio la realidad. Y es más lo que no sabemos que lo que sabemos de esa realidad. Entonces, cuando se tiene la pretensión de que yo tengo el conocimiento, yo tengo la verdad, tengo la razón, ahí no hay posibilidades de búsqueda de nuevas respuestas, de nuevas maneras de ver la realidad, porque ya se tiene de alguna manera determinadas como tal. Entonces, esa es, por ejemplo, una primera condición. La otra puede ser la apertura. Y eso cuesta mucho, sobre todo cuando venimos de tradiciones eh, muy antiguas, ¿no? Y ya de alguna manera estructuradas y que a veces nos impiden también cambiar, abrirnos a otras cosas, a otras novedades, a abrirnos al diálogo con otras religiones, con otras espiritualidades. Entonces aquí trabajamos mucho ese tema.
Y terminamos este libro con una referencia a los itinerarios de crecimiento espiritual y humano, eh, recurriendo a tres fuentes. Pueden ser mucho más, indudablemente, pero creo que esas fue las que fui encontrando en la marcha y que me parece que son válidas también. La primera, la que viene de la alquimia espiritual, ¿no? Hay muchos autores, que ahorita no recuerdo el nombre, pero entre ellos pues, está Pablo Coelho, mm, Deepak Chopra y otros que hablan mucho de la alquimia como un proceso espiritual de crecimiento. Y tiene todo un proceso donde expresan las etapas por las cuales vamos pasando los seres humanos hasta llegar a un nivel de madurez humana y espiritual. Y creo que todos somos testigos de que todos pasamos no por una realidad que sea estable, sino que es una realidad que está en continuo movimiento, en continuo crecimiento, en continuo desarrollo. También hacemos referencia a los aportes desde la psicología, a los itinerarios. No recuerdo ahorita el autor, a ciertos itinerarios también que implica el crecimiento humano desde el punto de vista de la psicología. Y por último también haciendo una referencia a los itinerarios espirituales propuestos por los grandes místicos como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús. Por ejemplo, hacemos una síntesis muy corta de lo que son el libro de las moradas de Santa Teresa. No podemos profundizar por extensión, no somos expertos en el tema, pero sí colocamos referencias bibliográficas que permitan al lector, si quiere, profundizar en ellas. Esos son los temas desarrollados en este primer libro. Les comparto ahí el enlace en la plataforma Kobo, que es donde están los libros, para que el que quiera adquirirlo pueda entrar y comprar el libro. Probablemente se puede entrar a www.kobo.com y ahí hay una búsqueda, un motor de búsqueda que puede dar con el libro. O también, si necesitan el enlace, me pueden escribir a mi correo y yo con mucho gusto se los hago llegar. Mi correo es frarchila@gmail.com. Vuelvo y lo repito, F de Francisco, R de Reyes y archila@gmail.com. Y con mucho gusto les hago llegar los enlaces. Pues sería para mí incluso un placer que ustedes pudieran leer el libro y pudieran hacer aportes también para ir enriqueciendo. Esto es solo una palabra dentro de muchas otras. Simplemente pues la idea es seguir profundizando en estos temas que hemos hablado en este libro. A la vista tenemos tres desafíos, que es la publicación del segundo libro de esta serie de Senderos de Espiritualidad, que ya habla sobre los fundamentos de la inteligencia espiritual, fundamentos basados en la neurociencia. Ahí me detengo bastante a plantear desde diferentes perspectivas esos fundamentos. Fundamento antropológico, fundamento teológico, que nos ayudan también a explicitar el concepto de ser humano, el concepto de universo, el concepto de lo que es el otro como tal, el ser humano en general. Y también el tema de Dios, con todo lo que eso implica. Hay un segundo taller que queremos hacer sobre inteligencia espiritual y situaciones límites, que además de ayudarnos a comprender esas situaciones, a darle sentido, también ofrecer algunas herramientas para que podamos nosotros mismos gestionar nuestras propias situaciones límites, sobre todo el sufrimiento, el dolor, las pérdidas, sea cuales sean, la misma muerte, y ayudar a otros también en sus propios procesos. Y pues de alguna manera actualizar toda esa reflexión que se está dando tanto a nivel filosófico como espiritual sobre el sentido del dolor.
Y el segundo libro de la colección de Kaitu, que sería el tema de las virtudes. Hacemos ya haciendo una reflexión sobre las virtudes cardinales en tiempos de crisis, retomando aportes de Tiglenson y Jesús de Nazaret, tomando elementos de los evangelios y del diario de Tiglenson, sobre temas como la bondad, el amor, la verdad, la belleza, el silencio y otros tantos por ese estilo, ¿no? que, que realmente nos plantean la necesidad de vivir desde otra perspectiva ética, por decirlo de una manera, de otra perspectiva mucho más espiritual para enfrentar el tal desafío que estamos viviendo, que normalmente va en contravía de estos valores y estas virtudes cardinales. Dejo por acá, les agradezco su atención y los invito pues a que puedan adquirir el libro y también puedan profundizar en este tema, que es tan necesario hoy en día, pues de alguna manera si queremos contribuir a la superación de esta crisis que estamos viviendo como humanidad, pues es necesario también hacer o sea, la inteligencia espiritual nos puede ayudar también, ayudar por lo menos a minimizar esa crisis o incluso también a cambiarla. Les deseo un feliz día y muy agradecido por su atención.